Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos, bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología, en ausencia del Padre Jeff, que con mucho gusto aquí estamos con ustedes. Y bueno, siguiendo un poquito los temas que él está transmitiendo, aunque claro, de forma diferente, yo lo voy a hacer solamente de una manera muy sencilla. Sí, luego ya continuamos con él viendo el don de sabiduría, el más excelso de los dones. Es el don encargado de llevar a su última perfección la virtud de la caridad. Este don es el de sabiduría, siendo la caridad la más perfecta y excelente de todas las virtudes. Ya se comprende que el don de sabiduría será a su vez el más perfecto y excelente de todos los dones, ¿sí? Así que vamos a ver qué es la naturaleza del don de sabiduría. El don de sabiduría es un hábito sobrenatural, inseparable de la caridad, por el cual juzgamos rectamente de Dios y de las cosas divinas por sus últimas y altísimas causas, bajo el instinto especial del Espíritu Santo que nos las hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía. Sí, esta es la definición o la naturaleza del don de sabiduría. Y bueno, por ser el más excelso de todos los dones, pues definitivamente vamos a ver en Jesucristo cómo en Él estaba, por supuesto, ¿verdad? Todos los dones, Él es la plenitud de la sabiduría, Él es la plenitud del amor, Él es la plenitud de todo. Entonces, si este don, ¿sí?, nos hace comprender, ¿sí?, todo lo que juzgar rectamente de Dios y de las cosas divinas, pues imagínense en Jesucristo cómo se llevaría a cabo este don. Y vamos a ver algunas citas bíblicas, porque Él, diciendo Jesucristo, que Él, solamente Él conoce de Dios, este don maravilloso nos hace conocer a Dios. Y no solamente a Dios, sino ver con todo lo que nosotros vamos viviendo, ¿verdad?, con sus ojos y sobre todo pensando en Él. Todo lo que nosotros vivimos, ¿sí?, juzgamos conforme a Dios. Sus últimas consecuencias, todo lo dirigimos a Dios, ¿sí? ¿Es inseparable de la caridad? Por supuesto, es inseparable del amor, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo un poquito qué es este don de sabiduría. Primeramente, ¿cómo se manifiesta este don en Jesucristo? Pues con el conocimiento de su Padre. Cuando Jesucristo habla de su conocimiento perfecto del Padre, entonces es cuando se manifiesta este don de sabiduría, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver en la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio según San Juan, que es el Evangelio que nos habla más del corazón del Señor. Vamos a ver en el capítulo 6, 46, que dice: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nadie, el mismo Jesucristo lo dice, nadie ha visto al Padre, ¿sí? Más adelante vamos a ver la cita bíblica que dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, ¿sí? Entonces dice: nadie ha visto jamás al Padre sino aquel que ha venido del Padre, aquel que ha venido de Dios. Entonces, Jesucristo es por excelencia aquel que conoce a Dios. Nadie lo ha visto. Él viene de Dios, ¿sí? Entonces, Él es el único que nos puede llevar a gustar de este don maravilloso y, sobre todo, Él nos enseña cómo este don maravilloso nos hace tener una unidad, una comunión perfecta con Dios Padre, ¿sí?
Bueno, también vamos a ver un poquito la cita bíblica de San Juan 7:29, que es lo que nos dice San Juan 7:29. Sí, nos dice, y dice, se me perdió, aquí está. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Entonces, estoy en el capítulo 7. Capítulo 8, 7:29. Dice así. Dice, yo lo conozco porque vengo de él y él es el que me ha enviado. ¿Sí? Si yo lo conozco porque vengo de él y él es el que me ha enviado. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos bien claro que Jesucristo lo conozca, porque es el enviado del Padre. ¿Sí? Dice, entonces, él asegura conocer al Padre. Yo le conozco porque procedo de él me ha enviado. Vosotros no lo conocéis, pero yo le conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería semejante a ustedes, un mentiroso, pero yo le conozco y guardo sus palabras. ¿Sí? Así que Jesús conoce al Padre en una forma única y tiene el poder de comunicar a los hombres esa sabiduría suprema. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. ¿Sí? Eso lo vemos en Mateo 11:27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Entonces, si nosotros queremos conocer y gustar de este don de sabiduría, ¿sí?, nosotros tenemos que estar unidos a Jesucristo solamente, y así solamente el Espíritu Santo podrá darnos, ¿sí?, ese don maravilloso que es el don por excelencia, el don más perfecto, el don de la sabiduría. ¿Sí? También los discípulos, por la virtud de la fe, conocen a Dios con segura certeza, pero como en un espejo y en enigma. ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 13:12, pues habla San Pablo, como nosotros vemos en este momento como en un espejo. Pero en cambio, por el don de sabiduría, somos iluminados por el Espíritu Santo con una sabiduría de Dios sobrehumana y que tiene modo divino. Es la altísima sabiduría de Juan, contemplando al Verbo encarnado en el prólogo de su Evangelio. Es la visión de San Pablo que tiene el misterio de Cristo y de su Iglesia. Es la sabiduría de las elevaciones místicas, pues de todos esos santos que nosotros conocemos, Teresa de Jesús, en su séptima morada, Tomás de Aquino, Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, pues cuántos santos no han tenido, ¿sí?, este don maravilloso que es el don de la sabiduría. La Sagrada Escritura muestra con frecuencia la sabiduría espiritual como un don de Dios, como un don gratuito que ha de pedírsela a Él con toda insistencia y esperanza. ¿Sí? En el libro de la sabiduría precisamente nos habla, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de pedir ese don con insistencia, dice, y sobre todo invocando al Señor. Dice en el capítulo 7 de sabiduría, oré y me fue dada la prudencia, invoqué al Señor y vino sobre mí el espíritu de sabiduría, y la preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, definitivamente, cuando los santos han gustado ya este don, que es el más excelso de los dones, entonces ya las cosas del mundo, ¿verdad?, todas esas cosas del mundo se les parece nada, ¿sí?, porque ya han gustado de lo que es la visión de Dios, el conocimiento de Dios, y entonces ellos ya solamente desean estar con el Señor, ¿sí? Dice el libro de la sabiduría, y la preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza, ¿sí? Así pues, también sigue diciendo Santiago que nosotros debemos de pedirla. Ahorita vamos a ver en el segundo segmento algunas, sobre todo, disposiciones que debemos de tener. Porque podemos decir, pues yo la pido y no se me da. ¿Por qué no se me da el don de sabiduría? Pues vamos a ver que hay que tener algunas disposiciones para nosotros poder pedir y tener el don de sabiduría, o cualquiera de los 7 dones que nos da el Espíritu Santo.
Dice el libro de Santiago 1 del 5 al 6. Así pues, si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y le será otorgada, pero pida con fe, sin vacilar en nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí nos dice Santiago que si alguno se halla falto de sabiduría, ¿y quién no se va a hacer a encontrar falto de sabiduría? Si nosotros vemos las cosas que suceden de una manera tan humana, cualquier cosa que nos sucede luego la vemos de una manera humana. Muy diferente que los santos. Recuerdo en este momento cuando San Francisco de Asís les decía a sus hijos, a los franciscanos, ¿cuál es la más perfecta alegría? Y les preguntaba a ellos, y ellos le daban muchísimas razones. Y unos decían, pues la más perfecta alegría es estar con Dios, y así muchos, no recuerdo muy bien cada una de las cosas. Lo que sí recuerdo es cuando Él les expresa la más perfecta alegría. La más perfecta alegría, dice, es tocar una puerta, dice, sí, y que te den de palos, sí, y te avienten en la nieve cuando está todo frío. ¿Cómo es posible que esa sea la más perfecta alegría? Pues es ahora sí que un misterio, porque para mí también es un misterio que esa sea la más perfecta alegría. Pero lo que sí nos enseña es precisamente cómo ya los santos ven todo conforme a las cosas de Dios, al Dios mismo. Ya todo lo que les sucede lo refieren a Dios. Ya todos los acontecimientos de su vida y de la vida de los demás y de la vida del mundo entero lo refieren a Dios. Dios es el único, ¿sí?, que es aquel que es el dueño del universo, de los destinos y de todo lo que sucede en el mundo entero. ¿Cuánto nos falta a nosotros tener ese don de sabiduría para poder ver todo lo que está sucediendo con referencia a Dios? Vamos a una pausa y enseguida regresamos en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional. Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Seguimos con ustedes en su programa Neumatología, en ausencia del Padre Jeff. Y bueno, estamos viendo un poquito, algunos, sobre todo unos puntos sobre el don de sabiduría. Y el Padre Jeff, con mucho gusto, va a continuar con ustedes, ¿sí?, en lo que él está viendo del don de sabiduría. El don de sabiduría, como veíamos en la palabra de Dios, pues nos dice la palabra de Dios que es el conocimiento de Dios, precisamente, y que nadie ha conocido a Dios como Jesucristo mismo lo conoce. Ya lo veíamos en el Evangelio según San Juan. Y nos dice también la palabra de Dios que hay que pedir el don de la sabiduría. Sí, nos dice Santiago, así pues, si alguno de ustedes se haya falta de sabiduría, pídala a Dios. Y vemos el ejemplo de los santos. Los santos definitivamente tienen ese don maravilloso, el don excelso de la sabiduría.
¿sí? Y le da a ellos el sentido divino de eternidad, con que juzgan todas las cosas. Es el más impresionante de los efectos del don de sabiduría que aparecen al exterior. Diríase que los santos han perdido por completo el instinto del humano y que ha sido sustituido por el instinto de lo divino, con que ven y enjuician todas las cosas. Todo lo ven desde las alturas, desde el punto de vista de Dios. Los pequeños episodios de su vida diaria, lo mismo que los grandes acontecimientos internacionales, en todas las cosas, ven clarísima la mano de Dios, que dispone o permite aquellas cosas para sacar mayores bienes. Entonces vemos cómo los santos, cualquier cosa, cualquier motivo que tengan para ver las cosas del mundo, lo dan hacia Dios, lo refieren a Dios. Todo lo que les sucede de enfermedades, de tristezas, de persecuciones, aún el mismo martirio, lo van a referir a Dios. Así que el sentido divino que da a estos hombres, y no solamente a los grandes santos, yo creo que si nosotros tenemos fe y escuchamos lo que dice la palabra de Dios, que pidamos sin vacilar, como dice Santiago, nosotros también podemos tenerlo. Pero nosotros debemos de tener muy claro, ¿sí? ¿Por qué nosotros no podemos llegar a ver todas las cosas, ¿sí? ¿Sí? Conforme o con el instinto de lo divino, como lo ven todos los santos? Yo creo que a nosotros nos falta primeramente pedir con insistencia y nosotros preparar nuestro corazón para recibir ese don de sabiduría, y no solamente el don de sabiduría, sino cada uno de los 7 dones. ¿Cómo podemos nosotros pedir y estar dispuestos para recibir ese don? Bueno, nosotros tenemos que tener muy claro que necesitamos tener mucha atención al Espíritu Santo. Consideramos con frecuencia que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que Él puede de verdad ir tomando todo lo que somos y dirigir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Solamente nosotros tenemos que dejar a un lado algunas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una disipación, ¿sí? Nosotros estamos disipados por todas las cosas que estamos haciendo, por lo que vivimos, por las preocupaciones de la vida, por el trabajo, por todo lo que estamos viviendo. Poco a poco se va disipando nuestra vida. Sobre todo cuando tenemos muchas cosas que hacer, entra en nosotros la disipación. Y eso no ayuda para que el Espíritu Santo haga su obra perfecta en nosotros, ¿sí? Me dice la palabra de Dios en Oseas 2:14. La llevaré a la soledad, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Es decir, para nosotros regresar de esa disipación a la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que Dios mismo nos llevará al desierto. Pero nosotros podemos tener algo muy práctico, cosas pequeñas que podemos hacer para nosotros mismos dejar esa disipación. Primeramente, nosotros tenemos que tener lo que es nuestra oración diaria. Tenemos que tener nuestra oración personal para ir acostumbrándonos a la presencia de Dios, para ir nosotros poco a poco, ¿sí?, haciendo el lugar a Dios en nuestro corazón, que Dios empiece a llenar todos los rincones de nuestra vida, que Dios empiece a quitar toda la disipación que hay en nuestra vida, ¿sí? Entonces tenemos que ir nosotros acostumbrando nuestra alma a Dios, ¿sí?, con la práctica del recogimiento. No quiere decir que nosotros tengamos que de estar siempre a solas para estar recogidos. ¿Cómo nosotros podemos tener ese recogimiento? Pues en primer lugar, les vuelvo a repetir, la oración diaria. Hay que destinar un lugar fijo para un tiempo determinado de oración. No se llega a la oración espontánea habitual de todas las horas, más que ejercitándose en la oración determinada, prescrita en tiempo y hora prefijados. Toca a cada uno consultar su gracia particular, las circunstancias en que lo ponen, sus obligaciones y los avisos de su director espiritual, ¿sí? Cada uno va a tener sus circunstancias especiales.
Las personas que son solteras tienen circunstancias especiales. Aquellos que son casados y que tienen sus hijos, pues tienen circunstancias especiales. Cada uno debe de ir viendo cuáles son las circunstancias de su estado de vida o lo que está viviendo en ese momento, y a partir de allí, entonces, tener un tiempo determinado de oración. Eso es importante, ¿verdad? Una vez determinados los ejercicios de oración, falta entrenarse en el recogimiento habitual, en un cierto silencio exterior de acción o de palabra y sobre todo en el silencio interior. Por eso es importante que para nosotros disponernos para tener esos dones y sobre todo el don de sabiduría, pues nosotros debemos de dejar a un lado la disipación. Por eso el lugar donde nosotros elijamos, el lugar donde nosotros vamos a estar ese tiempo de oración con nuestro Dios, debe tener un silencio exterior, ¿sí? Debe de tener un espacio donde de verdad podamos encontrarnos con el Señor. Yo sé que en el mundo que vivimos no es fácil. El mundo donde estamos no es sencillo tener un espacio, un tiempo, con todas esas características y todo lo que necesitamos para estar con el Señor. No es tan sencillo, pero podemos hacerlo. Así que busquemos, ¿verdad?, ese silencio de exterior y también de acción, nos dice este libro, que es el donde tomamos todo eso, de Antonio Rollo Marín. ¿Sí? También debemos de tener un silencio de acción y de palabra, un silencio también de todos esos pensamientos que se nos vienen, y sobre todo es tener la conciencia de que el Señor está allí. Así que pues es difícil tener ese tiempo para quitar la disipación, pero no es imposible. Poco a poco podemos ir acostumbrando nuestro corazón, nuestra alma a la presencia de Dios. Así que como dice Oseas 2:14, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. No es precisamente necesario que nos vayamos aquí al desierto. Bueno, aquí hay muchos lugares donde no hay mucha vegetación, muy cerca están los desiertos aquí, ¿verdad? No es necesario eso. Más bien se habla Oseas de ese lugar. El desierto tiene sus características. En el desierto pues no encontramos nada, absolutamente nada, ¿verdad? No encontramos agua, no encontramos vegetación, más bien encontramos soledad, pero sobre todo no encontramos nada que nos distraiga, ni siquiera árboles. Solo es el silencio, solo es la arena, y es así como nosotros debemos de buscar esos silencios con Dios. Luego, también tenemos que ver cuando nosotros tenemos mucha falta de mortificación en nuestras vidas. Somos demasiado carnales y no estimamos ni saboreamos más que las cosas exteriores y agradables a los sentidos. Como dice San Pablo, el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Así que es absolutamente indispensable el espíritu de mortificación. Hay que practicar lo que nos inculcaba tanto San Ignacio de Loyola, ¿sí? Es decir, el espíritu de mortificación. ¿Qué quiere decir eso en nuestros tiempos? Que voy a flagelarme, que voy a usar un látigo y que voy a ponerme lo que usaban los grandes santos, esas cosas que para tener mortificación, los cilicios famosos, pues yo creo que muy pocos se ven ya esos. Pero hay muchas maneras de mortificarse en este tiempo, mortificarse de una manera sencilla. No quiere decir que nosotros seamos esas personas que van a hacer grandes mortificaciones, ¿verdad? Sino en el diario vivir nos podemos mortificar. ¿Cómo? Es una mortificación ir por la calle, ¿verdad? Y apartar nuestros ojos de las cosas impuras. Yo en algunas ocasiones recuerdo, por ejemplo, que iba en una carretera y en un cambio de luces, exactamente, en un cambio de luces estaba un espectacular, pero así tan impuro de verdad, y no podías más que estar viendo a donde estaba el cambio de luces y luego tenías que verlo. Y qué barbaridad, decía, pero qué punto tan estratégico lo buscaron. Exactamente, en un semáforo donde tienes que buscar y voltear a ver para el cambio de luces, ¿sí? Y entonces esa es una mortificación para todos, ¿verdad? El voltear, el quitar tu mirada de esas cosas impuras, ya es una mortificación.
Ya es una mortificación también de ir por la calle y que tú veas cosas que te inquieten en tu corazón, también es una mortificación, ¿verdad? El que tú hagas a un lado la vista, también es una mortificación, ¿sí? Y es algo que nosotros también tenemos que llevar a cabo, ¿sí? Entonces, ¿cómo más podemos mortificarnos? Pues hay muchas maneras, ¿verdad? Yo creo que nosotros podemos día con día tener muchísimas mortificaciones en nuestra vida, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, de cómo disponernos para pedir, para tener el don de sabiduría. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. El Padre Carlos Santillán te invita a su desayuno conferencia con el tema ¿Por qué los que amo cargan mi pasado? Este viernes 13 de febrero a las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Cooperación 120 pesos por persona. ¡Te esperamos! La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso con ustedes en su programa Neumatología. Y estábamos viendo cómo nosotros podemos disponernos, ¿sí?, para tener ese don. Porque hablábamos de que el apóstol Santiago, bueno, dicen que sí, que Santiago es el menor, el que escribió la carta de Santiago. Así que sí, es el apóstol Santiago. Sí, pero vemos cómo él nos dice que si alguien está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que a todos da largamente y le será otorgada, pero que pida con fe, sin vacilar en nada. Y bueno, también estábamos viendo algunas maneras prácticas, ¿sí? Unas maneras prácticas de disponer nuestro corazón, de disponer nuestra vida para obtener y para pedir el don de sabiduría. Ya veíamos que nosotros debemos de buscar quitar de nuestra vida la disipación y que la manera más adecuada de quitar la disipación, pues es tener la oración, ¿sí? Que cada uno de nosotros debe de buscar un lugar adecuado para nosotros allí encontrarnos con ese Dios todopoderoso en el silencio exterior, en el silencio de acción y de palabra y sobre todo buscar el silencio interior y que poco a poco esa disipación se vaya haciendo a un lado. También, bueno, antes de continuar, hago un paréntesis, por supuesto que debemos de entender que todo esto se da en la gracia, ¿sí? La persona debe de estar en gracia. ¿Qué quiere decir esto? No debe de estar en pecado mortal. Una persona que está en pecado mortal debe de buscar estar en gracia para disponerse a pedir este don del Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo no entra en un corazón lleno de pecado. Eso es verdad, ¿sí? Ya veíamos antes de irnos a corte como los santos de verdad tienen este don de sabiduría y cómo ellos ven todas las cosas, ¿sí?, refiriéndolas a Dios, todo lo que les sucede, ¿verdad? Pero ellos están en gracia.
Entonces, la primera manera de nosotros disponer nuestro corazón para recibir el don del Espíritu Santo es un alma en estado de gracia. Y después, pues ya son estas cosas prácticas que nosotros ya estamos viendo aquí. Por ejemplo, quitar la disipación. Y también, pues, la mortificación. Mortificación a nuestros sentidos. Y ya veíamos cómo nosotros podemos mortificarnos. Ya no es un tiempo de usar cilicios, de nosotros mismos usar látigos de nuestro cuerpo, ¿sí? Flagelaciones, ¿verdad? Como antes lo usaban los religiosos, sobre todo los monjes y las monjas, usaban esa clase de mortificación, ¿verdad? Pero ahora, para el hombre de hoy, ¿cuáles son las mortificaciones? Hablábamos de que hay muchas maneras, como dirá Juan Pablo II. Nunca como hoy es tan fácil ser santo. Nunca como hoy ha sido tan fácil ser santo, ¿sí? Pues, bueno, eso lo dice él, ¿verdad? Pero la causa es que hay muchas cosas que nosotros podemos mortificarnos, por las que podemos mortificarnos. Por ejemplo, el sentido de la mirada. Veíamos cuántas veces nosotros tenemos que desviar la mirada al ver un espectacular impuro. O cosas que van, ahora en la calle ves muchas cosas en el parque, y cuántas veces tienes que tú desviar la mirada, porque para mortificarte un poco, para no ver cosas que te van a traer intranquilidad a tu corazón. En la televisión, ¿verdad? Estás viendo una película y ya todas las películas traen algunas escenas, pues una manera de mortificarte, ¿sí? Pues es voltear la mirada, ¿verdad? Para mortificarte y no ver esas cosas que de por sí los sentidos les gustaría verlos por curiosidad o por lo que sea, pero es una manera de mortificarte. Yo recuerdo muy bien un padre que nos estaba dando una clase y él nos contaba cómo iba en España, creo, no sé dónde, iba en el metro y entonces dice que se bajó una muchacha del metro. Sí, y que cuando él venía la muchacha, se subió, entonces él empezó a ver que se fijaban mucho, que todos los hombres volteaban a verla. Entonces él volteó la mirada porque no quiso verla, ¿verdad? Porque por mortificación. Y entonces pasó y todas las miradas, pues haber sido muy bonita la muchacha, ¿verdad? Y pasó junto a él, y entonces cuando pasó se dio cuenta que todos los hombres estaban viéndola. Pues se baja la muchacha, entonces él iba por la ventana y le daba exactamente la ventana por donde él podía verla perfectamente. Entonces, pues todo su deseo era verla, no con una curiosidad malsana, sino pues ver qué tan bonita era, que tanta atención llamaba a los hombres. Mas, sin embargo, dice, yo le dije, Señor, te ofrezco esta mortificación por mis novicios. Él era maestro de novicios, dice, Ala era un español, y se voltea y no ve a la muchacha. Pues son pequeñas mortificaciones, no porque sea malo, ni siquiera un religioso es malo que vea a una muchacha, no porque sea malo, sino porque él quería ofrecerle esa mortificación a Dios, ¿sí? Dirá no recuerdo si es San Agustín, no me es lícito ver lo que no me es lícito desear, ¿verdad? Esa es una frase que para nosotros los religiosos pues debe enseñarnos muchos, no me es lícito ver lo que no me es lícito desear, ¿sí? Así que una manera de mortificar nuestros ojos, pues será precisamente, ¿sí? Nosotros voltear nuestra mirada. Y así pudiéramos ir hablando de muchas mortificaciones en el sentido del gusto. Pues cuántas veces nosotros queremos que la comida pues tenga un sabor especial, si le falta sal, ¿verdad? Por ejemplo, en Cuaresma, pues buscamos esas pequeñas mortificaciones de no ponerle sal a la comida, o no sé, las mortificaciones que ustedes pueden hacer. Yo conozco muchas personas que por mortificación dejaron de comer azúcar, o por mortificación dejaron de comer sal por un tiempo, y así. Cada uno de nosotros podemos ver en qué podemos mortificarnos, ¿sí? Así que hay que practicar el espíritu de mortificación. ¿Para qué? Para ir nosotros un poquito dejando las cosas de la carne, no porque la carne sea mala, sino yo les decía en un programa que nosotros debemos de tener muy en cuenta que lo que es nuestro cuerpo, nuestra carne,
nos puede guiar y nosotros podemos ser guiados precisamente por ella. No sé dónde leí que Dios había prescrito cuando creó al primer hombre que el espíritu fuera el amo, la mente fuera el mayordomo y el cuerpo fuera el esclavo. Mas sin embargo, con el pecado original, pues se cambiaron todas las cosas, ¿verdad? Ahora vemos que el cuerpo, la carne es el amo y sí, la mente sigue siendo aquel que da las órdenes, el mayordomo, pero ahora el esclavo es el espíritu. Entonces, para nosotros ir un poquito, ¿sí?, disponiendo nuestro espíritu para recibir estos dones, pues debemos de darle el lugar que tiene el espíritu. Pero ¿cómo podemos nosotros? Pues dejar que el espíritu sea el que mande. Por eso el sentido de las mortificaciones es eso. No es simplemente ascesis. No es simplemente decir, ay, Dios me manda que sufra, ¿verdad? Dios es un Dios que le gusta verme sufrir, porque a mí me gustan los dulces. Él me pide que no coma dulces. Le gusta verme sufrir o no le gusta que disfrute de las cosas de la vida. O sea, a mí me gusta, no sé, algo especial. No quiere Dios que lo coma porque quiere verme sufrir. No ese es el sentido de la mortificación. El sentido de la mortificación es poco a poco para ir yo teniendo control sobre mi cuerpo. Si yo llego a tener el control sobre mi cuerpo de decir, no puedes comer ahorita dulce, entonces Dios no lo quiere, llega una enfermedad de diabetes, no me va a pasar nada de difícil guardar mi dieta, ¿sí? O cuando una persona, imagínense una persona que nunca ha mortificado sus sentidos y llegan aquí a ponerle en una dieta, no puede hacerlo, le es imposible, pues la daña, ¿verdad? Porque no puede, porque nunca ha mortificado lo que es su cuerpo. Más de una persona que siempre ha mortificado su cuerpo, ¿verdad? Como dice San Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, ¿verdad? Ese es el sentido de la mortificación, ¿sí? Entonces vemos si otra de las maneras de ir disponiendo nuestra vida, nuestro ser, ¿sí?, es también quitar las aficiones desordenadas de nuestra vida. Dice Tomás de Kempis en el 3:31, si alguno no estuviere del todo libre de las criaturas, no podrá entender libremente las cosas divinas. Por eso se encuentran tan poco contemplativos, porque pocos aciertan a desembarazarse totalmente de las criaturas y cosas perecederas. ¿Sí? No quiere decir esto de nosotros desembarazarnos de las criaturas porque sean malas, ¿sí? Tomás de Kempis nos habla de estas aficiones desordenadas, ¿sí? Para nuestra vida, para todos los que estamos viviendo en estos tiempos, ¿cómo pudiéramos aplicarlo? ¿Verdad? Bueno, pues hay criaturas, hay personas, hay amigos que nos llevan definitivamente al mal, ¿sí? Y esos son los que nosotros debemos de detectar. Si hay una amistad que yo creo que me lleva a pecar, pues entonces yo tengo que hacerla a un lado. Y entonces estoy haciendo a un lado a las criaturas, ¿sí? Si hay alguien que por su comportamiento, por lo que él hace o ella hace, me lleva a pecar, entonces es obvio que yo debo de quitarla de mi vida. Aunque yo la quiera mucho, aunque yo lo quiera mucho, es decir, con todo el dolor de mi corazón, yo debo de quitar esas aficiones desordenadas a las criaturas que me van a alejar de Dios, ¿sí? Y mucho más en el sentido de saber que poco a poco yo voy a ir perdiendo la gracia. Entonces, dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Si tu mano te es ocasión de pecado, córtate, lo que más vale que entres manco a la vida eterna, que con los dos brazos, pues entres al infierno, ¿verdad? Y así dice la palabra de Dios. Bueno, pues entonces hay que quitar de nuestras vidas las aficiones desordenadas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni,
Vieni, Santo Espíritu. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni, Santo Espíritu. Estamos de regreso con ustedes en su programa Neumatología y estamos un poquito viendo algunos puntos sobre el don de la sabiduría. En la palabra de Dios vemos muy claramente cuál es la sabiduría humana, cómo podemos nosotros ver cuál es la sabiduría divina, cuál es el don de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. San Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, nos habla así: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Sí? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad humana más fuerte que la fuerza de los hombres. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos muy claramente lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría cristiana, ¿sí? Vemos cómo San Pablo nos habla muy claramente de lo que es cada una de estas sabidurías, ¿sí? Dice San Pablo, en las obras de Dios que manifiestan su sabiduría, ¿sí? Vemos cómo el hombre puede encontrar esa presencia de Dios, ¿sí? Dice, precisamente porque Dios no me envió, dice, a bautizar ni a predicar el Evangelio con palabras sabias. Y nosotros recordamos un poquito cómo San Pablo, ¿sí?, siempre va a predicar lo que es la cruz, la predicación de la cruz. Y para algunos, dice, es una necedad. Entonces, la sabiduría de Dios no entra en la sabiduría humana. No podemos nosotros decir que una persona que tiene sabiduría humana tiene el don de sabiduría. Jamás. El don de sabiduría es totalmente un don sobrenatural que viene de Dios. Y la sabiduría humana es eso, la sabiduría humana. Y vamos a ver también que hay sabiduría humana que infla, y hay sabiduría también diabólica. Pero aquí nos habla simplemente sabiduría del mundo, ¿sí?
dice también, ¿para qué? Para que todos se salven, ¿sí? Para demostrar, ¿sí? que la predicación de la cruz es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, dice, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes, ¿sí? Esto lo vemos en el capítulo 29 de Isaías, capítulo 29, 14, donde dice Dios, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué es la sabiduría del hombre comparada con la sabiduría de Dios? ¿Qué es la sabiduría que un hombre puede ir juntando, atesorando, ¿sí? Obteniendo durante toda su vida? Todo lo que ha estudiado cualquier hombre, por muchos doctorados que tenga, ante la sabiduría de Dios será nada, absolutamente nada. Dice, inutilizaré la inteligencia de los inteligentes, ¿sí? Cuando la inteligencia y la sabiduría del hombre se aleja cada día más de Dios, será una sabiduría que no le sirva para nada. Encontramos el ejemplo de muchísimos sabios, ¿sí? Que ellos se han acercado a Dios por medio de su sabiduría, ¿sí? Recuerdo una anécdota que un señor ya grande se sube a un tren en Europa, ¿sí? Y entonces él se sube y empieza a leer la palabra de Dios, trae su Biblia, su Biblia y empieza a leer. Entonces uno de esos jóvenes estudiantes, entonces le habla, le dice, oiga, pero ¿por qué usted está perdiendo el tiempo leyendo esas cosas? ¿Sí? Usted debería de leer un libro. Hay muchísimos clásicos de la literatura que a usted le haría muy bien leer y no perder el tiempo solamente de estar leyendo esas cosas. Dice, yo puedo darle algunos temas para que usted vea libros. Es más, le puedo regalar un libro de los clásicos de lo que hoy está leyendo el mundo moderno en ese tiempo, ¿verdad? De filosofías, de muchas otras cosas que usted puede leer. ¿Para qué pierde el tiempo leyendo lo que es ese libro, que es la Biblia? Y él le dice muy amablemente a la persona, claro que sí, con mucho gusto. Dice, con mucho gusto yo te recibo ese libro. Y dice, ¿a dónde me lo puedes llevar? ¿Me lo puedes mandar? Yo se lo mando. Deme su nombre y su dirección. Y entonces le ponen un papelito su nombre y su dirección y le pone ahí Louis Pasteur. Y cuando se va, el joven ve el nombre y la dirección y se siente avergonzado, porque Louis Pasteur ya en ese tiempo, por supuesto, es un científico muy reconocido. Y entonces, pues dice, ¿a quién le estoy diciendo, verdad, que no lea esa clase de libros? A un científico, a un hombre tan sabio, tanto en el mundo, ¿verdad?, con sabiduría del mundo como sabiduría de Dios. Entonces vemos también que la sabiduría del mundo nos puede acercar a la sabiduría de Dios, ¿sí? También tenemos pues muchos otros científicos, hombres sabios que se han acercado a Dios y que nos dan testimonio de que han tenido de verdad la sabiduría humana, pero también se han acercado a la sabiduría de Dios. Pero aquellos, por ejemplo el sofista ese que argumenta, ¿verdad?, cosas sobre sobre el mundo, sobre todo lo que existe, ¿verdad? Entonces él dice, Dios entonteció la sabiduría del mundo, ¿sí? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Y entonces habla aquí, ¿cómo? Dice, los judíos piden señales. Recordemos cómo pedían, dame una señal, le decían a Jesucristo, danos una señal para saber que tú eres el Mesías, ¿verdad? Y dice, y los griegos, dice, buscan sabiduría. Y nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, sean judíos, sean griegos, Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces vemos cómo la sabiduría de Dios está toda en Cristo, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Por supuesto, ¿verdad?, que podemos nosotros enseñar a Dios
aunque pudiéramos nosotros decir que su debilidad siempre será más fuerte que cualquier fuerza de los hombres. Y luego sigue diciendo San Pablo, miren hermanos, ¿cuántos sabios ha llamado Dios según la carne? Pues no muchos, mas sin embargo ha escogido Dios lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y vemos también que los grandes santos, ¿verdad?, que no tuvieron estudio y ahora son doctores de la iglesia, doctoras de la iglesia. Una Catalina de Siena que no tuvo estudios, mas sin embargo ella sabe en la sabiduría de Dios, es llamada doctora de la iglesia. De una Teresa de Jesús también, que sin tener tantos estudios es llamada doctora de la iglesia. Bueno, está un Tomás de Aquino que por supuesto tiene estudios, un San Agustín también, ¿verdad? Hay muchos que sí tuvieron estudios, pero hay personas que sin tener ningún estudio y que son para el mundo, ¿sí?, necios, para el mundo plebeyos o despreciables, ante Dios son muy grandes, ¿verdad? Y por eso dice, ha escogido Dios lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y los sabios mismos se sienten confundidos. ¿De dónde le viene esa sabiduría? Bueno, lo dijeron de Jesucristo, pero también lo dirán de muchos otros. ¿De dónde le viene esa sabiduría? Pues solamente de Dios, ¿verdad? El don de sabiduría es un don que Dios da. Ya, pues pidamos, como nos dice el apóstol como nos dice Santiago, ¿verdad? Pidamos al Señor que nos dé este don y sobre todo, pues también dispongamos nuestro corazón con todo lo que ya hemos visto para recibir este don y todos los dones, pero sobre todo aspiremos a recibir, pidamos a Dios ese don de sabiduría que nos hace de verdad participar en la altísima sabiduría divina, nos hace participar con naturalidad, ¿sí?, de Dios y gozar de Él, gozar de su voluntad, gozar de su presencia, gozar de lo que Él está haciendo en el mundo y en nuestras vidas, ¿sí? Pues hemos llegado al final de este programa Neumatología. Les saludamos y les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo.